En una industria llena de luces, aplausos y secretos que jamás salieron a la superficie, pocas historias resultan tan perturbadoras como la de Emma Roldán, la mujer cuyo rostro todos conocieron pero cuya tragedia casi nadie comprendió. La última sonrisa de Emma Roldán no es solo el relato de la muerte de una actriz, es el capítulo final de toda una época, un cierre inesperado y casi simbólico de la época de oro del cine mexicano. Porque lo que ocurrió aquella noche de agosto de 1978 no fue simplemente un infarto, como se dijo oficialmente. Detrás del desplome repentino, de aquella misteriosa serenidad con la que sonrió a su hija por última vez, se esconden sombras que pocos se atreven a mencionar, señales previas que ignoró, episodios de agotamiento ocultados para proteger su imagen. Tensiones en el rodaje de Viviana que jamás salieron a la luz e incluso rumores de que la actriz presintió su final días antes de que la tragedia la alcanzara frente al cine Chapultepec. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O algo más oscuro? Hoy desenterramos cada detalle, cada susurro, cada pieza que la industria prefirió callar. Y antes de continuar, te pido que apoyes el canal y te suscribas. No es solo un gesto. Para YouTube, esto indica que nuestro contenido merece ser recomendado, que nuestra investigación importa y que historias como esta deben llegar a más personas. Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación te dejará verdaderamente impactado, quizá incluso replanteándote todo lo que creías saber sobre la muerte de Emma Roldán. Emma Roldán, nacida en 1893 en la tranquila y culturalmente vibrante ciudad de San Luis Potosí, creció literalmente con el arte llamando a su ventana. Su infancia transcurrió en un pequeño hotel que sus padres administraban justo frente al majestuoso Teatro de la Paz, un edificio imponente que no solo dominaba la plaza, sino también la imaginación de todos los que pasaban por allí. Para la pequeña Emma, aquel teatro no era un simple vecino arquitectónico, era una puerta abierta hacia un mundo desconocido y fascinante. Cada noche, mientras la ciudad se envolvía en un aire elegante y festivo, ella observaba en silencio cómo llegaban las carrozas, cómo descendían mujeres con vestidos largos y hombres de sombrero y bastón, cómo brillaban las luces y cómo un murmullo de expectativa recorría el ambiente antes de cada función. Eran imágenes que se le grababan profundamente, sin que ella misma lo supiera. Esa ventana era su primer escenario, un lente mágico a través del cual descubría la belleza del teatro sin siquiera haber puesto un pie dentro. Con el paso de los años, la fascinación de Emma se volvió más intensa. Cuando podía, se acercaba a las puertas del teatro solo para escuchar fragmentos de óperas, risas de comedia o ensayos que escapaban entre las rendijas. Era una niña curiosa, con un instinto artístico que crecía casi de forma natural, como si el mismísimo Teatro de la Paz la estuviera llamando. Asistía a estrenos cada vez que tenía oportunidad, y allí, entre butacas antiguas y aromas de terciopelo, comenzó a formarse la chispa que más tarde la transformaría en una de las figuras más queridas del cine mexicano. San Luis Potosí no solo fue su hogar, sino el punto de partida de una vocación que marcaría su vida. Años después, cuando ya era reconocida en México y en el extranjero, Emma recordaba con cariño aquellas noches en las que, desde su ventana, veía pasar el desfile elegante de artistas y espectadores. Para ella, ese contacto cotidiano con la magia escénica fue una especie de destino silencioso, una guía que la llevó a descubrir su talento y que alimentó una pasión que jamás la abandonaría. Todo lo que llegó después, su carrera teatral, su salto al cine, su presencia inolvidable en más de 300 películas, tenía raíz en aquellos primeros momentos, frente al Teatro de la Paz, donde una niña soñadora comprendió, sin saberlo, que quería dedicar su vida al arte. El primer matrimonio de Emma Roldán con el actor Pedro Jesús Ojeda fue una historia marcada por el amor, el entusiasmo juvenil, y al mismo tiempo, por las duras realidades de una vida artística que no perdona. Cuando Emma lo conoció, él formaba parte de una compañía itinerante de teatro infantil, un mundo de maletas siempre listas, escenarios improvisados y viajes interminables. Para una joven soñadora como Emma, aquello parecía fascinante, el arte, la emoción del aplauso, la idea de compartir un futuro con alguien que respiraba teatro igual que ella. Se enamoraron rápido, con esa intensidad que solo se vive una vez, y el matrimonio llegó casi sin que ninguno de los dos lo pensara demasiado. Tuvieron 2 hijos, Emma y Pedro, que se convirtieron en el centro de su vida. Pero lo que al principio parecía una aventura emocionante pronto empezó a revelar su lado más complicado. La vida nómada que acompañaba a Pedro Jesús Ojeda exigía que él estuviese siempre en movimiento, viajando de ciudad en ciudad para actuar, ensayar o cumplir compromisos con distintas compañías. Para él, ese ritmo era natural, para Emma, no tanto.
Con 2 niños pequeños en brazos, las ausencias constantes comenzaron a pesar, la soledad se hizo más presente y la sensación de inestabilidad se volvió una visitante diaria. Extrañaba profundamente San Luis Potosí, su hogar, su familia, sus calles tranquilas y la certeza de un lugar al que siempre se puede volver. Todo eso contrastaba con los viajes interminables, los alojamientos temporales y la incertidumbre que dominaba cada semana. Poco a poco, el desgaste emocional hizo inevitable lo que ambos temían reconocer: sus caminos ya no avanzaban juntos. No había peleas estruendosas ni escándalos, solo la silenciosa certeza de que el amor, aunque sincero, no bastaba para sostener una vida tan fragmentada. Finalmente, Emma tomó una decisión que definiría el resto de su vida: regresar a su ciudad con sus 2 hijos. Volvió a San Luis Potosí con el corazón cansado, pero también con la determinación de recomenzar. Allí, de nuevo rodeada de su gente y de los recuerdos de su infancia, encontró el apoyo necesario para reconstruirse. Este regreso no fue un retroceso, sino un renacer. Fue el paso que la llevó, sin que ella lo supiera aún, hacia las oportunidades que más tarde la convertirían en una de las figuras más queridas del cine mexicano. Y fue también un acto de amor hacia sí misma y hacia sus hijos, una muestra de su fortaleza silenciosa, esa que siempre la acompañaría en los momentos más decisivos de su vida. Cuando Emma Roldán decidió unirse a aquella compañía teatral que llegó a San Luis Potosí, no imaginaba que estaba dando el primer paso hacia la etapa más transformadora de su vida. Lo que comenzó como una oportunidad para reconstruirse tras un matrimonio roto se convirtió en una aventura que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás había soñado. La compañía emprendió una gira por Cuba, un viaje vibrante y lleno de posibilidades donde Emma, rodeada de escenarios improvisados, música caribeña y la energía creativa de artistas que vivían para el teatro, empezó a encontrar su verdadera voz como intérprete. Fue allí, en medio de esa efervescencia cultural, donde conoció a Alfredo del Diestro, un actor y director chileno cuya presencia imponía respeto y cuya sensibilidad artística la cautivó desde el primer instante. La conexión entre ambos fue inmediata, un enlace donde el arte y el afecto se entrelazaron con naturalidad. No tardaron en casarse, y juntos emprendieron un nuevo capítulo lejos de México, Colombia. Ese país, lleno de contrastes y desafíos, fue el escenario donde Emma Roldán dejó de ser solo una aspirante y se convirtió en actriz de verdad. Bajo la dirección de Alfredo, recorrieron ciudades, pueblos y regiones remotas, muchas veces a caballo o en mula, llevando ópera y teatro a lugares donde nunca antes se había vivido algo parecido. Los escenarios podían ser desde un pequeño salón municipal hasta una plaza al aire libre, pero Emma entregaba todo, sin importar si había 10 personas o una multitud. Aquellos años estaban marcados por largas jornadas, viajes agotadores, cambios constantes y una vida hecha de maletas y aplausos, pero también de esfuerzo y disciplina. Fue en ese ritmo itinerante donde ella aprendió a dominar la improvisación, a leer al público, a proyectar emociones verdaderas y a entender que actuar no era solo interpretar un papel, sino conectar con la gente desde lo más humano del alma. Alfredo del Diestro se convirtió no solo en su esposo, sino en su gran compañero artístico, alguien que la alentó, la formó y la retó a superar sus propios límites. En Colombia, Emma encontró no solo estabilidad emocional, sino la certeza de que había nacido para el escenario, para contar historias y para habitar personajes con una naturalidad que pocos podían alcanzar. Allí, lejos de sus raíces, entre aplausos desconocidos y travesías interminables, nació la actriz que más tarde México entera aprendería a amar. Debutó en el cine mudo en 1922, tras la transición al cine sonoro, trabajó en Hollywood con su esposo a comienzos de los años 30. Aquello que podría resumirse en una simple línea es, en realidad, uno de los capítulos más fascinantes y menos contados de la vida de Emma Roldán, un periodo lleno de riesgos, descubrimientos y decisiones que marcaron para siempre su camino artístico. Su primera aparición en pantalla fue en la película Muda María, filmada en Colombia, cuando aún no existían ni los diálogos grabados ni los grandes estudios que dominarían el futuro del cine. Todo dependía del gesto, de la mirada, de la capacidad de transmitir emociones sin pronunciar una sola palabra. Emma, con su rostro expresivo y su formación teatral, se adaptó de inmediato a ese lenguaje visual tan exigente. A diferencia de muchos actores de la época que no lograron sobrevivir al cambio tecnológico, Emma tenía algo que no se podía enseñar, una presencia natural que traspasaba la pantalla. Pero la revolución del cine estaba a punto de comenzar. Cuando el sonido llegó, cambió todas las reglas. Voces, acentos y dicción se volvieron fundamentales,
y cientos de artistas quedaron desplazados. Ella, sin embargo, no solo se adaptó, aprovechó la oportunidad. Junto a su esposo Alfredo del Diestro, decidió dar un salto que pocos mexicanos de la época se atrevían a intentar: viajar a Hollywood, el corazón del cine emergente, donde los estudios buscaban talento latino para producciones bilingües y películas pensadas para el mercado hispanohablante. Aquellos primeros años en California fueron desafiantes, llenos de competencia y largas jornadas, pero también emocionantes. Emma participó en proyectos como Soñadores de Gloria, Dreamers of Glory, donde su presencia quedó registrada como parte de la primera ola de artistas mexicanos que cruzaron fronteras para abrirse paso en una industria completamente distinta. Allí descubrió técnicas modernas, nuevas formas de dirigir, cámaras más complejas y un ritmo de trabajo que superaba cualquier experiencia previa en Latinoamérica. Este periodo no solo fortaleció su carrera, sino también su espíritu artístico. Demostró que una mujer mexicana, sin ser protagonista, podía ganarse un lugar entre gigantes de la industria. Y quizás lo más valioso es que, al regresar a México, Emma trajo consigo una visión más amplia del cine, una seguridad renovada y un estilo que terminaría convirtiéndola en una figura inolvidable durante más de 5 décadas. La participación de Emma Roldán en Allá en el Rancho Grande, 1936, fue mucho más que un simple papel secundario. Representó el momento exacto en que su nombre quedó sellado para siempre en la historia del cine mexicano. Hasta entonces ya había trabajado en diversas producciones, demostrando talento, disciplina y una presencia escénica única, pero fue esta película la que la catapultó definitivamente al imaginario colectivo. En un proyecto que reunió a algunas de las figuras más brillantes de su época, Emma encontró el escenario perfecto para destacar su estilo inconfundible, esa mezcla de humor, carácter fuerte y calidez que solo ella sabía equilibrar con tanta naturalidad. Bajo la dirección visionaria de Fernando de Fuentes, Allá en el Rancho Grande no solo inauguró oficialmente la época de oro, sino que definió una estética, un ritmo narrativo y una esencia mexicana que el público abrazó con entusiasmo. Allí, rodeada de un elenco encabezado por Tito Guízar y Esther Fernández, Emma Roldán brilló sin necesidad de ser protagonista. Su habilidad para encarnar personajes cotidianos, de esos que parecen sacados directamente de la vida real, hizo que su presencia se sintiera indispensable en cada escena donde aparecía. Mientras otros buscaban glamour o dramatismo extremo, Emma aportaba autenticidad, naturalidad y un humor sutil que conectaba inmediatamente con el público. Esa cercanía fue, precisamente, lo que llevó a los directores y productores a verla como un rostro imprescindible, una actriz capaz de elevar cualquier historia simplemente con su gesto, su mirada o su frase final. Tras el éxito arrasador de la película, su carrera tomó un impulso imparable. Las puertas de las grandes producciones se abrieron de par en par, y durante décadas su nombre apareció en los créditos de más de 300 cintas, convirtiéndose en sinónimo de calidad, estabilidad y tradición cinematográfica. Pero más allá de los números, lo que realmente consolidó su ascenso fue el cariño del público, que la adoptó como una figura familiar, reconocible y profundamente querida. Allá en el Rancho Grande fue el punto de inflexión que transformó a Emma Roldán en una presencia constante, una actriz cuya silueta quedó ligada para siempre a la identidad misma del cine mexicano. Su participación no solo marcó el inicio de su consagración artística, sino que la convirtió en parte viva del corazón cultural de todo un país. Actuar en más de 300 películas no es solo una cifra impresionante, es la prueba viva de una trayectoria que dejó huella en generaciones enteras, y eso es justamente lo que hace tan fascinante el legado de Emma Roldán. Aunque nunca fue la protagonista, ella dominó la pantalla de una manera silenciosa pero poderosa, convirtiéndose en esa presencia constante que el público reconocía de inmediato. Su versatilidad era su mayor arma, podía pasar de una abuela de carácter fuerte a una mujer mordaz y cómica, y al minuto siguiente transformarse en una figura maternal llena de ternura y sabiduría. Esa capacidad de moldear emociones la hizo indispensable en el cine mexicano, y por eso los grandes querían trabajar con ella. No es casualidad que compartiera escena con leyendas como María Félix, Pedro Infante y Sara García. Todos ellos, cada uno a su manera, encontraron en Emma a una compañera sólida, una actriz que elevaba cualquier escena con un simple gesto, una mirada precisa o una frase pronunciada con ese ritmo tan suyo. Su fuerza interpretativa no venía de la exageración, sino de la autenticidad. Cuando interpretaba a una vecina chismosa, era tan real que el espectador podía jurar haberla visto en su propio barrio. Cuando hacía de una matrona de lengua afilada, lograba ese equilibrio perfecto entre humor y autoridad,
y cuando encarnaba a una madre protectora, irradiaba una calidez que traspasaba la pantalla. Esa naturalidad la convirtió en una figura muy querida, incluso cuando sus personajes eran duros o exigentes. Cada papel suyo tenía una textura especial, un toque que solo ella podía dar. Su carrera creció junto a los nombres más importantes de la época de oro. Con María Félix compartió escenas intensas y llenas de carácter, donde ambas brillaban con esa fuerza femenina tan emblemática de sus tiempos. Con Pedro Infante aportó humor, emotividad y humanidad, convirtiéndose en parte de algunas de las películas más queridas del público mexicano. Y con Sara García, su amiga fuera de cámaras, formó una dupla inolvidable que capturaba a la perfección la esencia del México tradicional, la sabiduría, la picardía y la fortaleza. Emma Roldán era ese tipo de actriz que no necesitaba ocupar el centro del cartel para dejar una impresión profunda. Su talento residía en darle vida a personajes cotidianos, convertirlos en memorables y hacerlos parte del corazón del espectador. Por eso su legado permanece intacto, porque en cada una de sus más de 300 apariciones, Emma aportó un pedacito de verdad, un fragmento de humanidad que hizo que su nombre, aunque muchas veces discreto, jamás fuera olvidado. A lo largo de su vida, Emma Roldán no solo demostró ser una actriz excepcional, sino también una mujer inquieta, curiosa y profundamente apasionada por el arte en todas sus formas, lo que la llevó a explorar un camino poco conocido por el gran público, su incursión en el mundo del diseño de moda. Después de consolidarse como una presencia reconocible en el cine mexicano, decidió dar un giro inesperado y se trasladó a París, una ciudad que por sí misma ya representaba un universo completo de elegancia, creatividad y libertad artística. Allí, lejos de los reflectores y de la intensidad del set, Emma se permitió descubrir otra faceta de sí misma. En París, se sumergió en el estudio del diseño de moda como si estuviera empezando una nueva vida, rodeada de talleres, telas exquisitas y maestros que moldeaban tendencias internacionales. La ciudad la inspiró profundamente, caminar por sus avenidas, visitar teatros, observar vitrinas o simplemente sentarse en un café y mirar pasar a la gente se convirtió para ella en una forma de absorber estilo y cultura. Esa experiencia parisina no fue un simple pasatiempo, sino una formación real que dejó huella en su sensibilidad artística. Cuando regresó a Ciudad de México, Emma no volvió igual, regresó transformada. Con todo el conocimiento adquirido y un entusiasmo renovado, abrió su propio taller de costura, un espacio donde podía crear sin restricciones, donde cada diseño era una pequeña obra de arte nacida de sus vivencias, su intuición y su refinado gusto europeo. Lo que muchos no saben es que sus creaciones no se quedaron solo en un círculo íntimo, varias de sus piezas terminaron apareciendo en producciones cinematográficas, llevando su sello personal más allá de la actuación. A través de telas, cortes y detalles cuidadosamente elaborados, Emma aportó un tipo diferente de magia al cine mexicano, demostrando que su talento no se limitaba a interpretar personajes, sino también a vestirlos con autenticidad y elegancia. Su taller se convirtió en un punto de encuentro entre su amor por el cine y su nueva pasión por la moda, y cada diseño que salía de sus manos era una prueba de que ella siempre buscaba crear belleza, sin importar la disciplina. Esta faceta menos conocida de Emma Roldán revela a una artista completa, una mujer que nunca dejó de aprender, experimentar y reinventarse, y que encontró en la moda otra manera de dejar huella en la historia del cine mexicano. Emma Roldán, a lo largo de su extensa y prodigiosa carrera, no solo se convirtió en un rostro familiar del cine mexicano, sino también en un símbolo de versatilidad y excelencia actoral que trascendió generaciones. Su nominación múltiple al Premio Ariel, el reconocimiento más prestigioso de la industria cinematográfica mexicana, no fue un accidente ni una mera formalidad, sino el resultado de décadas de dedicación, disciplina y un talento innato para habitar personajes complejos con autenticidad y profundidad. Desde los primeros melodramas de la época de oro hasta las comedias ligeras que hicieron reír a todo el país, Emma demostraba una habilidad inigualable para moverse entre géneros, combinando la fuerza dramática con la sutileza cómica sin perder nunca su sello personal. Cada interpretación, incluso en papeles secundarios, llevaba una intensidad que capturaba la atención del público y la crítica por igual. Lo notable es que, a diferencia de muchas actrices de su tiempo, Emma no necesitaba ser la protagonista para brillar. Su presencia magnética transformaba cualquier escena en un momento memorable, y sus gestos, su entonación y su capacidad para transmitir emociones auténticas hacían que cada personaje fuera único e inolvidable. Las nominaciones al Ariel no solo reconocían su talento, sino también su profesionalismo, su ética de trabajo y su capacidad de colaborar con los grandes directores y actores de la época,
desde Fernando de Fuentes hasta Juan Bustillo Oro, pasando por compañeros icónicos como Pedro Infante y María Félix. Cada reconocimiento reflejaba la admiración de la industria por una actriz que entendía el arte del cine en toda su dimensión, capaz de aportar humor, ternura, ironía o dramatismo según la necesidad de la historia. Además, estas nominaciones consolidaron su reputación como una de las actrices más respetadas de su generación, no solo por su trayectoria en pantalla, sino por la influencia que tuvo sobre colegas más jóvenes, sirviendo como mentora y ejemplo de cómo la dedicación y la pasión por el oficio pueden superar la falta de roles protagónicos y dejar una huella imborrable en la memoria del cine mexicano. Emma Roldán se convirtió así en una figura que representa la excelencia silenciosa, la grandeza que se construye con talento, versatilidad y un amor inquebrantable por la actuación, demostrando que la verdadera fama y respeto no siempre dependen del centro del escenario, sino del impacto que uno deja en cada historia que toca. En 1978, Emma Roldán, con 85 años de edad, seguía demostrando que la pasión por la actuación no conoce límites de tiempo ni edad. A pesar de haber vivido una vida llena de éxitos, de haber compartido pantalla con los grandes íconos del cine mexicano y de haber sido testigo de la transformación del cine mudo al sonoro, Emma mantenía una energía admirable y una dedicación inquebrantable a su oficio. Ese año, se encontraba trabajando en la popular telenovela Viviana, donde interpretaba a Matilde, una criada bondadosa y sabia que guiaba y consolaba a la protagonista, interpretada por Lucía Méndez. Su papel, aunque no principal, tenía un impacto profundo, y ella lo ejecutaba con la misma autenticidad y carisma que la habían acompañado durante más de 5 décadas de carrera cinematográfica. Aquella noche de agosto, Emma y su hija se dirigían al estreno de la opereta La Tierra de las Sonrisas, un evento que la actriz esperaba con emoción, deseosa de compartir otra experiencia cultural que reflejaba su amor por el arte y la música. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A medida que se acercaban al cine Chapultepec, Emma comenzó a sentirse débil, su rostro mostraba signos de fatiga y tensión, y su hija rápidamente comprendió que algo grave estaba ocurriendo. Al llegar al lugar, Emma logró descender del automóvil, pero su cuerpo estaba notablemente débil y tuvieron que sentarla mientras se llamaba de urgencia al médico de familia. A pesar de la pronta llegada del doctor y de los esfuerzos desesperados por estabilizarla, el corazón de Emma Roldán no resistió más. Antes de cerrar los ojos por última vez, sin embargo, tuvo tiempo para regalar a su hija una última sonrisa suave y serena, una despedida silenciosa que parecía transmitir paz y aceptación, como si su vida hubiera estado tan llena de significado que se marchaba sin miedo ni arrepentimiento. Su fallecimiento marcó el fin de una era, la desaparición de un rostro familiar, querido por generaciones, que había logrado tocar el corazón del público sin necesidad de ser protagonista. La noticia recorrió rápidamente el mundo del espectáculo, dejando un vacío profundo entre colegas y admiradores, y consolidando aún más el legado de Emma Roldán como una actriz cuya presencia inconfundible, su profesionalismo y su humanidad la convirtieron en un símbolo perdurable del cine mexicano. Aunque ya no estaba entre nosotros, su espíritu continuó vivo en las más de 300 películas y telenovelas que dejó, recordándonos que la verdadera grandeza no siempre se mide por los primeros créditos, sino por la huella que se deja en cada escena y en cada corazón que la vio brillar. El legado de Emma Roldán es un testimonio impresionante de cómo el talento y la pasión pueden trascender cualquier etiqueta o rol en la industria del cine. Aunque rara vez ocupó el papel principal, Emma logró construir una carrera que la convirtió en un rostro inolvidable para varias generaciones de espectadores. Su carisma natural y su capacidad de transmitir emociones con una autenticidad única hicieron que cada personaje, por pequeño que fuera, quedara grabado en la memoria del público. Desde la abuela con lengua afilada hasta la vecina entrometida o la matrona sabia que siempre tenía la última palabra, Emma tenía ese don especial de transformar papeles secundarios en figuras inolvidables, llenas de vida y profundidad. Su voz inconfundible y su impecable sentido del ritmo le permitían no solo actuar, sino también dominar cada escena, haciendo que su presencia fuera siempre relevante, incluso sin ser el centro de la historia. Más allá de su talento actoral, Emma cultivó una imagen de generosidad y profesionalismo, era conocida entre colegas por su apoyo silencioso, por su capacidad de inspirar y guiar a otros actores, y por su curiosidad constante que la mantenía abierta a explorar nuevas formas de expresión, desde el diseño de vestuario hasta la moda en París. Su versatilidad la llevó a moverse con facilidad entre géneros, alternando entre la comedia y el drama, siempre con la misma convicción y autenticidad. La cantidad de producciones en las que participó,
más de 300 películas a lo largo de 5 décadas, es un reflejo no solo de su talento, sino de su constancia, disciplina y pasión incansable por la actuación. Hoy, aunque ya no está físicamente entre nosotros, su legado sigue vivo. Cada película que vemos, cada escena en la que aparece, nos recuerda que la grandeza no siempre se mide por la cantidad de protagonismos, sino por la capacidad de dejar huella, de hacer que el público recuerde tu esencia mucho después de que el telón cae. Emma Roldán es, sin duda, un ejemplo de cómo la perseverancia, el carisma y la autenticidad pueden convertir a una artista en inmortal, demostrando que el corazón y la entrega pueden brillar más que cualquier título o papel principal, y que su influencia en el cine mexicano seguirá inspirando a actores y amantes del cine durante generaciones. Emma Roldán no fue solo un rostro inolvidable del cine mexicano, sino un símbolo de resiliencia, talento y dedicación que trascendió su época. Su última sonrisa, momentos antes de su trágico fallecimiento en 1978, marcó no solo el fin de su vida, sino también el cierre simbólico de la época de oro del cine nacional. A lo largo de más de 5 décadas, Emma convirtió papeles secundarios en personajes memorables, dejando una huella imborrable en la pantalla y en los corazones de quienes la admiraron. Su presencia, carisma y autenticidad demostraron que la grandeza no depende del protagonismo, sino de la capacidad de impactar y emocionar. La historia de Emma Roldán es un recordatorio de que incluso las figuras más discretas pueden iluminar generaciones enteras, y que su legado permanece vigente, inmortalizado en cada película que protagonizó con pasión y maestría. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. No olvides seguirnos para descubrir más historias, curiosidades y momentos que marcaron tendencia, y así mantenerte siempre informado y entretenido con cada nuevo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Uno de los grandes referentes culturales de la ciudad. Desde su ventana, la joven Emma observaba cómo las elegantes multitudes llegaban a las funciones nocturnas, sin imaginar que estaba presenciando el origen de una pasión que marcaría toda su vida. A medida que crecía, su fascinación por el teatro se profundizaba. Asistía a casi todos los estrenos que se presentaban frente a su casa. Una tarde, el destino intervino. Conoció a Pedro Jesús Ojeda, un joven actor que formaba parte de una compañía itinerante de teatro infantil. Su amor compartido por el arte escénico pronto se transformó en romance. Tras un breve noviazgo, se casaron y tuvieron 2 hijos, Emma y Pedro. La pareja se estableció. Apareció en Romeo y Julieta, en Cantinflas
tomó la Remington y en la encantadora Soy Charro de Levita, junto a Luis Aguilar. De sus papeles más memorables de los años 50 fue en La Carabela de la Maldad, 1956. Una joya dramática con un elenco estelar encabezado por Sara García y Carlos López Moctezuma, dos de los nombres más emblemáticos de la época de oro mexicana. En los últimos años de su carrera, Emma siguió desafiándose artísticamente. Su interpretación en La Pasión constantemente por todo el país. Pero la vida nómada no era para Emma. Nidos y las calles de San Luis Potosí. Las ausencias y la inestabilidad desgastaron el matrimonio hasta su ruptura definitiva. Con sus hijos en brazos, Emma regresó a su ciudad. Decidida a reconstruir, llegó a San Luis Potosí. Emma fue invitada a unirse al elenco real sin utilizar doble, una muestra de su valentía y profesionalismo. Emma Roldán no solo era talentosa, era intrépida, una mujer de gran fortaleza tanto en la vida como en el arte. Lejos de las cámaras, Emma disfrutaba de una vida personal llena de curiosidad y cultura. Cada vez que podía tomarse un descanso de los rodajes, viajaba a Estados Unidos para visitar a familiares y amigos. Le encantaba asistir a funciones de lucha libre en Chicago, donde encontraba la misma teatralidad que tanto amaba del escenario. Pero también era una apasionada de la ópera, un gusto que compartía con su esposo Alfredo del Diestro, quien la había introducido en ese mundo. Solía asistir a estrenos en Nueva York, sumergiéndose en la música, la elegancia y la emoción del espectáculo. Los mismos elementos que habían definido su extraordinaria acción artística. Se casaron poco después y se mudaron a Colombia, donde en el país, muchas veces a caballo o en mula, llevando el arte a fue en esos años, entre escenarios improvisados y largos trayectos, donde Emma Roldán se convirtió verdaderamente en actriz. Posteriormente, el trabajo de la pareja los llevó de regreso a México, donde se integraron a las prestigiosas compañías teatrales de María Teresa Montoya y Mexicano. Brilló en El Lugar Sin Límites y Amor Libre, junto a Julissa y Alma Muriel, demostrando que su talento y presencia no se habían apagado con la edad. Cada actuación suya mantenía la misma convicción y autenticidad que habían definido toda su carrera. Pero las películas mudas transformaban la manera de contar historias, y tanto directores como actores se sentían atraídos por ese nuevo lenguaje visual. Con su rostro expresivo y su formación teatral, Emma era la candidata perfecta para esta nueva era. En 1922, mientras vivía en Colombia, debutó en el cine con la película María, una adaptación muda de la famosa novela de Jorge Isaacs. Fue una producción modesta, pero marcó el inicio de una carrera cinematográfica que se extendería por más de 5 décadas. Su talento, la capacidad de transmitir emociones sin palabras, la distinguió rápidamente en una época en la que el silencio requería profundidad. Su fama había trascendido el cine. Se había convertido en una figura entrañable de la televisión, participando en más de una docena de telenovelas. Su último papel fue en Viviana, donde interpretó a Matilde, la bondadosa criada que consolaba y aconsejaba a la protagonista, encarnada por Lucía Méndez. Lamentablemente, Emma no viviría para terminar su trabajo en la serie. En sus últimos días, Emma comenzó a sufrir problemas cardíacos, aunque se comenzó a sentirse mal de repente. Su hija, preocupada, notó cómo dirigida y protagonizada por Miguel de los Toros. Fernando de Fuentes haría historia poco después con una de las películas más emblemáticas del cine mexicano, Allá en el Rancho Grande,
1930. Esperados de los médicos por salvarla, el corazón de Emma Roldán ya no era de la revolución. El prisionero 13. El compadre Mendoza. Y vámonos con Pancho Villa. Emma Roldán y Alfredo del Diestro participaron en estas producciones innovadoras, así como en revolución rápidamente por el mundo del espectáculo, dejando a colegas y admiradores sumidos